Bien, en este video vamos a mostrar que también existe la posibilidad de calcular las medidas descriptivas de una variable utilizando otro programa. En este caso acá tenemos el Infostat. Es un programa estadístico muy útil en el campo de las ciencias agrícolas, forestales, ambientales, biológicas. Y entonces lo que primero que tenemos que hacer es abrir nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos, entonces tenemos que ubicar, acá se encuentra direccionado, acá en los ejercicios, y tenemos entonces acá en el ejercicio 3, entonces vamos a abrir la base de datos, nuevamente vamos a ir a abrir. Bien, entonces tenemos que ir aquí a la materia de aula virtual MAP 214, nos vamos al tema 2, estadística descriptiva, y aquí tenemos el ejercicio 3, ¿no? Donde tenemos todos los datos de los árboles, y eso es lo que vamos a abrir, lo vamos a aceptar. Bien, entonces acá tenemos los datos correspondientes a un conjunto, a mediciones y observaciones que se han realizado en 2106 árboles. Y tenemos acá, como ustedes pueden ver, dos variables cualitativas y dos variables cuantitativas. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos importado esta base de datos, también lo podemos guardar como una base de datos en el formato mismo de Infostat. Entonces, vamos a guardar, y ya está guardado nuestra base de datos como el archivo específico del programa. Bien, entonces, la primera pregunta que nos han indicado en este ejercicio es generar una tabla de frecuencias. En este caso lo vamos a hacer a través del programa Infostat. Nos vamos a estadísticas, y también otra cosa importante, podemos trabajar con el diámetro o la altura del fuste. En este caso vamos a trabajar con el diámetro. Entonces nos vamos acá a estadísticas y nos vamos a tablas de frecuencia. Entonces vamos a arrastrar acá la variable que queremos describir. Y también acá tenemos que eh, vamos a activar que aparte del límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, también nos calcule frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Otra cosa importante acá es que tenemos que considerar que para establecer el número de clases existen diferentes fórmulas, ¿no? Entonces, algunos programas utilizan una fórmula, otros programas utilizan otra fórmula, pero nosotros vamos a utilizar la fórmula de Sturges, que es la más utilizada, y hemos calculado ya previamente que utilizando la fórmula de Sturges y teniendo además esa cantidad de datos, 2106 datos, la ecuación, la formulita ha calculado que para este conjunto de datos el número adecuado son 12 clases. Entonces aquí aparece por default 11, le vamos a aumentar uno más acá, entonces vamos a tener 12 clases. También podemos ver acá el valor mínimo 50, el valor máximo 168.7, y también tenemos un intervalo de clase de 9.89. Bien, entonces le damos a aceptar. Y entonces esta sería nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias, ¿no? También lo podemos guardar. Este es un resultado que vamos a guardar. Y aquí tenemos entonces tabla frecuencias. Bien, entonces tenemos la tabla de frecuencias guardado también ahí. Ahora, para que nosotros podamos visualizar de mejor manera, a veces es conveniente que nosotros podamos convertir este resultado justamente en formato de tabla. Para eso podemos aumentar acá el tamaño y decirle generar una tabla de datos a partir de estos resultados. Entonces vamos a tener acá, esta es una nueva, ¿no? Una nueva
tabla, entonces en el formato de Infostat, y también lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar y acá le vamos a colocar como tabla de frecuencias. Está muy bien, tabla de frecuencias, pero también lo podemos exportar. Entonces lo podemos exportar como una tabla de frecuencias en Excel, ¿no? Entonces también está exportado como Excel, para que después podamos generar ahí una figura, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Donde nosotros podemos ver que el diámetro se distribuye y tiene la forma de una J invertida. Eso significa que en las primeras clases, para los valores más inferiores, ahí tenemos la concentración más alta de frecuencias. Y para los valores de diámetro más altos tenemos muy pocas frecuencias, ¿no? Como te estábamos indicando acá. Bien, entonces acá que podemos ver entonces que la mayor frecuencia relativa está en la clase 3 con un 26%, que contiene árboles que tienen diámetros mayores a 69.7, pero menores o iguales a 79.6 centímetros de diámetro. Por otro lado, podemos ver que las tres últimas clases, ¿no? presentan, eh, presentan las frecuencias relativas más bajas. Eso significa la clase 10, la clase 11 y la clase 12, ya que solamente tienen un pequeño número de árboles en estas clases diamétricas. Entonces podemos decir que las clases diamétricas que son mayores, acá fíjense, estamos hablando mayores a 139.03, todas las clases después de este valor del diámetro son las que presentan las menores frecuencias relativas. También tenemos que hacer una interpretación de la frecuencia relativa acumulada. Acá podemos indicar, por ejemplo, que el 77% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 89.57 centímetros. También podemos decir que el 88% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 99.46 centímetros, que el 94% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 109.35 centímetros. Bien, entonces de esa manera ya tenemos la tabla de frecuencias y también su interpretación. Bien, ahora vamos a hacer los gráficos, tanto del histograma, como también del polígono de frecuencias y de la ojiva de frecuencias. Para eso nuevamente nos vamos acá a ventanas, a nuestros datos originales, y luego nos vamos a gráficos y acá vamos a seleccionar histograma. Seleccionamos también nuestra variable, acá, nuestra variable diámetro, y aceptamos. Bien, entonces lo mismo que en el anterior caso, nosotros tenemos acá la salida, ¿no? Eh, tenemos la salida acá de nuestro, vamos a ir a la ventana gráfica, ahí. Entonces, ahí tenemos nosotros, vamos a ver la ventana gráfica. Bien, y aquí entonces tenemos nuestro histograma, ¿no? Entonces acá, fíjense que una cosa importante es que tenemos que ver justamente por default, nuevamente salen que hay solamente 11 clases, pero nosotros hemos calculado que tienen que ser 12 clases. Entonces ahora ya tenemos el histograma de acuerdo al número de clases que nosotros hemos calculado por la fórmula de Sturges, ¿no? Ahí tenemos las clases. Y entonces acá tenemos también, vamos a indicar acá en el título, este es un histograma. Es un histograma del diámetro de árboles. Bien, entonces tenemos el diámetro de árboles y aquí también tenemos el diámetro en el eje X. Podemos colocar en centímetros, tenemos la frecuencia relativa en el eje X. Bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestro histograma, ¿no? Nuestro histograma, entonces podemos guardar este gráfico, sí lo podemos guardar. Entonces, en el mismo lugar lo vamos a guardar como histograma.
bien, como histograma, entonces queda guardado ahí, ¿no? Y también lo podemos guardar, y bueno, ya hemos guardado el gráfico ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Nosotros podemos también copiar la figura y guardarla, ¿no? Entonces se puede hacer también eso. Bien, pero también acá nosotros podemos generar en este mismo el polígono. Entonces vamos a tener acá el polígono de frecuencias, ¿no? Ahí tenemos el polígono, ¿no? De las 12 clases. Entonces acá simplemente vamos a cambiar el título. Vamos a colocar polígono de frecuencias. Es un polígono de frecuencias. Bien, entonces acá, este es nuestro polígono de frecuencias, ¿no? Entonces también lo podemos guardar esta figura, lo podemos guardar el polígono, lo podemos guardar entonces como polígono, acá, polígono, polígono de frecuencias, entonces queda guardado ahí el polígono. Y entonces acá tenemos entonces estos valores que están en el eje X, son las marcas de clase, y las alturas son las frecuencias relativas, ¿no? Bien, también tenemos que generar una ojiva de frecuencias. Y para eso tenemos igual acá la opción de cambiar la frecuencia. Entonces vamos a cambiar la frecuencia acá a frecuencia relativa acumulada. Entonces esta ahora sería nuestra ojiva de frecuencias acumuladas. Ojiva de frecuencias acumuladas. Entonces aquí tenemos la frecuencia la ojiva de frecuencias acumuladas. Acá tenemos el diámetro y aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, esto sería lo que nosotros tendríamos ahí y por lo tanto, eso también lo podemos guardar, ¿no? Lo podemos guardar como ojiva, entonces va a estar guardado como ojiva ahí, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces calculado tanto el histograma, el polígono y como también la ojiva, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, justamente ahí está la ojiva, ¿no? La ojiva tenemos ahí. Y justamente acá nos está indicando la ojiva, como habíamos indicado, fíjense acá. Si quisiéramos interpretar, por ejemplo, dice, el valor, por ejemplo, acá tenemos 98, 98. Tenemos en la clase 5, 99.46 es el límite superior. Entonces nosotros decimos 99.46 está justamente acá, en este punto. Entonces, acá, ¿cuánto de por ciento están de los árboles? Aquí tenemos entonces 99, tenemos entonces el 88%, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 88%, aquí tenemos entonces acá el 87% aproximadamente, ¿no? Y eso tendría que tener acá un valor de 0,87, ¿no? Entonces, de esa manera estamos mostrando ahí, ¿no? Los valores. Entonces, acá podemos interpretar y esa interpretación nos va a llevar a lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá dice el 94%. El 94% ¿para qué valores? Para 109. 94, 109. Entonces, si nosotros vemos el 94 que está por acá, entonces el 109 tiene que ser este valor. Fíjense, 109. Aquí está entonces para 109 el 94%, ¿no? Entonces, el 94% de los árboles tienen diámetros menores o iguales a 109.35 centímetros, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tendríamos en este video.